Bienvenidos. Vamos a estar realizando una serie de videos sobre los order blocks, sobre todo lo que necesitas saber sobre este tema. Vamos a hacer 6 a 7 videos explicando cada paso y todo lo que necesitas. Bien, entonces únete a nuestro canal de Telegram. En la descripción de este video vas a poder conseguir el canal de Telegram y para que no te pierdas ninguno de estos videos. ¿Qué vamos a estar hablando? ¿Qué es un order block? Porque muchas personas no saben qué es un order block, ¿sí? ¿Y para qué funciona? ¿Para qué funciona? En el mismo video vamos a estar hablando qué vela elegir, qué vela elegir en los order block, porque muchas personas no saben cuál es la vela que tienen que elegir a la hora de marcar un order block, si es la alcista o si es la bajista o qué vela es la que tengo que elegir. Bien, vamos a aprender sobre en qué temporalidad en la que se debe marcar, un order block, ¿sí? Importante, y cómo refinar esas zonas, cómo refinar esas zonas, ¿ok? Vamos a hablar sobre todos los tipos de order block que yo conozco o que me funcionan, ¿sí? Todos los tipos de order block. Vamos a también hablar cómo saber si un order block está mitigado o no está mitigado. Si tiene que tocarlo con la mecha, con el cuerpo, ¿cómo se sabe eso? Bien, vamos a hablar sobre las confluencias que debe tener un order block para ser respetado. O sea, miren toda la información que van a hablar, que van a saber sobre los order blocks. Y cada video va a tener algo especial. Confluencias que debe tener un order block para ser respetado. Y por último, pues bueno, vamos a estar realizando entradas en order blocks. ¿Sí? Vamos a buscar varios ejemplos de entradas sobre los order blocks. Bien. Vamos a hablar sobre muchísimas cosas. En el video uno, que es el video del día de hoy, vamos a estar hablando qué es un order block, para qué funciona y qué ver elegir en los order blocks. Bien, entonces no se pueden perder esta serie de videos porque va a estar brutal. Bien, entonces, primero principal, ¿qué es un order block? ¿Sí? Valga la redundancia, un order block es un bloque de órdenes. ¿Qué significa? Es una zona, si vamos a poner aquí, es una zona de valor. Sí, incluso también los OB son zonas de liquidez, ¿sí? Donde el precio debe hacer dos cosas. Es una zona de valor o son zonas de liquidez. Pero ¿qué debe hacer el precio en esas dos zonas? Debe, como mínimo, debe realizar una reacción, ¿sí? Muchas veces el precio solo reacciona y sigue subiendo. Debe realizar una reacción o una reversión, ¿sí? Entendemos que eh, en los order blocks, como son zonas, ¿sí? El order block es una zona donde el precio llega a la zona, te genera una reacción, quizás pueda seguir subiendo o te genera una reversión completamente. Pero entonces, ¿qué hay en los order blocks? ¿O cómo tú puedes identificar los order blocks? Tú vas a identificar los order blocks de esta manera. Van a ser, normalmente, los order blocks, lo ideal es identificarlos en zonas extremos. De igual forma, ya vamos a hablar varias cositas. eh, Siempre el precio te va a hacer un estilo de swing high en la zona extremo, donde ese swing high lo vas a considerar como una zona de valor o como un order block. Bien, pero entonces, en el caso contrario, pues puede ser un swing low. Normalmente las personas me dicen, bueno, pero es que el precio hace muchas zonas swing high en una subida. ¿Cómo saber qué order block marcar? Pues ya eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de todos estos videos. Primero, ¿qué tienes que entender a la hora de marcar un order block? ¿Qué ver es la que debes identificar? Los order blocks que son de venta lo vamos a llamar bearish block y los order blocks que son para comprar se llama bullish block, ¿sí? Entonces, ¿cuál es
la utilidad de un order block? Pues nosotros tenemos una zona marcada, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, esta zona marcada. La utilidad es que cuando el precio regrese a esa zona, puede realizar, si estamos en un bearish block, una venta, ¿sí? Para que el precio baje. En el caso contrario, si tenemos esta zona, bien, eh, el precio esperamos que regrese como un bullish block, vamos a comprar, ¿ok? Entonces, ¿qué vela tengo que elegir? Porque normalmente hay una regla como universal que dicen que cuando el precio es un order block alcista, es la última vela alcista ante el impulso bajista. Entonces normalmente siempre eligen la vela alcista porque fue la última zona de compradores. Entonces eligen esto como la vela y en el caso contrario el order lo eligen la última vela bajista ante el impulso alcista. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Nosotros, más que elegir la vela, tenemos que entender qué es lo que hace la vela y cuál es la vela que realmente le toma la liquidez. En este caso, la vela alcista, sí, es la última vela de compradores, pero no es la vela que debería ser el order block. Porque si nos damos cuenta, en este caso, la vela roja le pasa por encima de esa vela alcista. En ese caso, pues la que está tomando la liquidez es la vela roja y el order block debería ser la vela roja. Bien. Ahora, ¿qué pasa si fuera sido así? Que la vela es la más alta, pues obviamente esta fue el último rompimiento de la vela anterior, es la que tiene la mecha por encima, el order block sí sería la vela negra. Entonces no va a importar el color de la vela, si es alcista o bajista, lo que va a importar cuál es la vela que hizo la toma de liquidez de la vela anterior o de las velas anteriores, ¿sí? Por lo menos acá, esta es el order block porque la que rompió está aquí. Pero ¿qué pasa y sucede si el precio es esto? ¿Sí? ¿Cuál sería el order block en ese caso? Pues esta vela abarcó y tomó liquidez de las dos. El order block sería este. ¿Sí ven? Entonces tienen que ver cuál es la vela que toma liquidez para que ustedes puedan elegir cuál es el order block. Ya entendiendo eso, también van a ver que en el precio muchas veces te da un order block en el extremo o en la zona extremo, te da un order block a mitad de camino, que muchos lo llaman decisional, ¿sí? O muchas veces te da diferentes order blocks en toda una bajada. Y tú vas a decir, pero ¿cómo puedo identificar yo qué order block que voy a elegir para poder entrar en mi operación? Eso ya lo vamos a ver. Aquí van a tener todos los temas y eso lo vamos a ver y lo vamos a poder identificar. ¿Cómo identificar cuál order block puede respetar el precio? ¿Ok? Pero como primer indicio, les voy a decir que ustedes tienen que estar pendientes cómo llega el precio a la zona. Porque ¿qué pasa? Como entendemos que hay zonas de reacción, muchas veces el precio toca aquí, reacciona, sigue subiendo y aquí es donde cae. Entonces en la primera te sacan stop loss y en la segunda donde te da el take profit. ¿Pero por qué? Son cosas que vas a ir identificando más adelante. Bien, que vas a poder aprender y entender por qué el precio reacciona en esas zonas. ¿Ok? Ahora, entendiendo esto, ¿sí? Vamos a buscar o vamos a ver ejemplos. Si nos damos cuenta, veamos acá, el precio en esta zona, obviamente aquí hay zonas que ya están mitigadas, que van a ver más adelante, pero si esto estuviera así, el order block o la vela sería la vela eh, blanca, porque es la vela que tiene la mecha por encima de esta y porque le tomó la liquidez a las velas anteriores, incluso creo que sacó esta zona. Entonces, este sería el orden lo principal. El precio, bueno, obviamente ya lo mitiga y pasa a ser la siguiente vela, la vela negra. Esto de mitigaciones lo vamos a ver en una clase solo especial para eso. Se lo van a entender más adelante. Lo mitiga, la siguiente vela y ahí sigue. Pero entonces, ¿qué sucede? Al final de cuentas, la vela que quedó sin mitigar es esta vela negra. Bien, que es la que toma la liquidez de las velas anteriores. Entonces, ese es mi orden, fíjense, no es la vela alcista, sino la vela bajista, que toma la liquidez de toda esa zona. Bien, entonces, ahí o de esa manera yo puedo identificar cuál es la vela que tengo que elegir a la hora de marcar un OV. ¿Qué es lo que normalmente hacemos nosotros? Normalmente lo que hacemos es colocar nuestra entrada en el inicio del order block, ¿sí? Porque aquí también hay muchas teorías y muchas cosas que dicen cómo debo marcar el order block,
solo la mecha o la mecha de arriba, pues ¿cómo debo marcarlo? Pues márcalo completo. Es una zona completa y vas a marcarlo completo. Pero dices, bueno, tiene muchos pips. Pues eso lo vamos a ver en la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a ver en qué temporalidad se debe marcar un órdenes y cómo vas a refinar esas zonas para que no sea tan grande esa zona. Bien, pero por ahora lo que quiero que aprendas a identificar es cómo marcar la vela del order block. Bien, normalmente marcamos la entrada en el inicio de esa vela, ¿sí? Muchas veces el precio te deja en visto, por eso es recomendable dejar un pipcito o dos pipcitos por debajo de la zona de valor. O, si se dan cuenta, aquí tenemos un imbalance, una ineficiencia, un FBG, podemos entrar en ese 50% de FBG, ¿sí? Y el stop loss por encima de la zona. Lo mismo, dejando un pipcito, dos pipcitos de más. Obviamente no vamos a entrar en esta temporalidad y con stop loss tan grande, pero es como para que tengan una idea, ¿sí? De que muchas veces dicen, no, marqué mi order block, pero me dejó por fuera. ¿Por qué te deja por fuera? Porque es que tú marcas tu entrada en el open y muchas veces llega y a veces por el spread o algo no te va a tomar la entrada. Por eso es importante tenerla un pipcito, dos pipcitos por debajo, no pasa nada. No pasa nada si tiene un pipcito, dos pipcitos por debajo. Igualmente, no lo pongan muchas veces el stop loss en todo el alto. Ponla un pipcito o dos pipcitos por encima. Porque muchas veces el precio lo que hace es llegar a la zona, saca por un poquitico y se va. Entonces, si lo tienes muy apretado, también te sacan stop loss y se va a tu profits. Y el take profit, pues bueno, ya va a determinar cuál fue el último bajo y importante. Siempre que determinen una zona de order block, identifiquen a qué dirección van. Porque si yo voy, y esto le ocurre mucho a traders, si yo voy bajista, pues hay personas que cuando el precio hace esto, pues marcan estos order blocks para comprar. Y el precio que hace, tin, y sigue bajando. O sea, yo no voy a comprar si voy en una estructura bajista. ¿Sí? Eso también tienen que tenerlo en cuenta. Es importante que también sepan que es muy importante saber qué order lo están eligiendo y eso es lo que vamos a ir aprendiendo en el transcurso de todos estos videos. Bien, ahora, ya ustedes entendiendo, ¿sí? Que los order blocks son las zonas que se encuentran prácticamente en el extremo o zonas en donde hay retrocesos. Sí, fíjate que aquí posiblemente hay order block, aquí hay order block porque mira que es una zona extremo, ¿sí? Posiblemente el precio no llega porque llega a otro tipo de order block que vamos a hablar, pero entonces son zonas de valor. Por ejemplo, aquí el order block normalmente debería ser la vela blanca y el precio no llega. Pero entonces, ¿qué pasa? Van a ver que todos los order blocks, la mayoría de los order blocks son zonas donde existe un retroceso o zonas de extremos donde el precio después va a reaccionar en esas zonas. Por ejemplo, aquí cuando veníamos alcista, el order block era la vela que estaba acá. Fíjense, el precio toca, reacciona, más no hace una reversión. Entonces ustedes tienen que también entender eso. No es que yo entre un order block y yo voy a poner una entrada y ya la entrada se va a ir hasta el alto porque es que yo digo que se vaya hasta el alto. No, ustedes tienen que, cuando hacen una entrada, pensar que es la primera zona que puede devolver el precio. En este caso, lo devolvió a partir de acá. Sí que lo van a ver más adelante. Pero aunque quiero que entiendan que todos los order blocks o todas esas zonas son bloques de órdenes donde hay órdenes pendientes. ¿Por qué hay órdenes pendientes? Porque aquí fueron las últimas zonas o los últimos vendedores y aquí tuvieron que haber inyectado órdenes o dinero o liquidez para que generara este movimiento alcista. Entonces, si ahí inyectaron liquidez, quiere decir que aquí hay órdenes pendientes que el precio tiene que venir a tocar nuevamente para distribuirlas. Bien, entonces por eso es que los order blocks funcionan y nos sirven para hacer entradas. Bien, entonces ya ustedes entendiendo cómo deben de elegir el order block y la vela que deben de elegir, ya ustedes van a poder hacer entradas en los order blocks. ¿Sí? ¿Qué pasa? Van a seguir viendo más adelante como el precio, miren aquí, reaccionó, tocó, bueno, aquí tocó perfectamente la zona del order block, ¿sí? Y terminó ya creando el nuevo bajo. Pero ¿qué pasa? Pero dice, bueno, mira, que pude haber entrado aquí y quizás me hubiera ahorrado esos dos pips, pero es que tú no sabes si el precio te va a llegar o no te va a llegar. Bien, y otra cosa importante que cometen la mayoría de personas, el error es que tienen esta zona de valor. Esto se lo voy a dar como recomendación, ¿sí? Tienen una zona de valor. El precio llega acá
es importante, a mí no me gusta dejar entradas programadas, a mí me gusta ver cómo el precio llega a la zona. Es importante saber cómo llega el precio a la zona, porque si el precio te llega con una vela alcista con mucha fuerza, yo no voy a meter una venta, ¿sí? Yo no voy a meter una venta porque el precio tiene demasiada fuerza. Pero si el precio, bien, llega con a esta zona y empieza a hacer velas de rechazo o velas single, sí, o velas de liquidez, pues fíjense que, miren que la primera vez llegó con mucha fuerza, después fue envuelta, pero después creó un nuevo alto, ¿bien? Pero fíjense que aquí el precio que hizo, tocó la zona de order block y miren que hizo velas de rechazo. Obviamente no vas a entrar en el order block. En este caso entrarías después que cierre esa vela de rechazo. Y en este caso, pues el stop loss ya lo vas a refinar muchísimo más. Pero esas son recomendaciones que yo le doy, ¿no? Pues cada quien hace como quiera. Hay personas que pues prefieren entrar directamente, no importa cómo llegue el precio, de una vez meten la venta, si llegue como llegue. Y yo prefiero esperar, sí, porque muchas veces pasa que cuando viene con mucha fuerza, la siguiente vela que hace el precio, sí, termina haciendo esto, muchachos. La siguiente vela termina haciendo esto, creando un nuevo alto, porque llegó con mucha fuerza. Entonces eso es importante que usted lo tenga en cuenta, que tengan en cuenta que el precio, si llega con mucha fuerza, pues la probabilidad que lo rompa. Vamos a ver un ejemplo de estos. Ok, miremos este ejemplo. Fíjense que al principio le hablamos sobre en esta zona donde hay dos order blocks o normalmente nos deja dos zonas de valor. Aquí el order block, vamos a acercar esto un poquito, vamos a ver cuál tiene la vela por encima. La vela la tiene la vela, esta vela que está acá. Pero esa vela ya está mitigada, ¿sí? Y eso ya lo van a ver más adelante. Eh, Como esa vela está mitigada, pues la que sigue es la vela negra, también está mitigada y la que sigue es la otra. Acá está mitigada, esta sería el orden block válido. Ya van a ver igualmente más adelante el por qué eso y cómo vamos a ver eso. Ahora, aquí tenemos un retroceso y tenemos una vela alcista sobre un impulso bajista. Entonces aquí tenemos nuestra vela. ¿Cuál es la vela? La vela la que tiene la liquidez es esta vela que está acá. ¿Sí? Pero esta vela está mitigada, la que sigue es la vela que no está mitigada. Entonces el orden block sería esto. Entonces, una de las cosas que tú puedes identificar, si el precio va a llegar a una zona de valor, o cómo poder meter una entrada, esperar cómo llega el precio de esa zona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender algo importante, que todos los order blocks, ¿sí? Son altos también. Y esos altos, aquí o aquí, esos altos tienen liquidez. Acuérdense que todos los altos y todos los bajos tienen liquidez. Entonces, un order block también puede servir como liquidez. ¿Qué sucede? El precio, mire, va con fuerza. Una, dos, tres velas. ¿Crees que yo voy a poder meter una venta aquí y el stop loss encima del order block encima del alto? O sea, si ustedes dejan la entrada programada, ¿qué sucede? Fíjense que, miren lo que sucede. Otra vez con fuerza el precio a la zona. O sea, con mucha fuerza. Por eso es importante que ustedes vean cómo llega el precio para después tomar una decisión. ¿Qué hace el precio después? ¡Boom! Miren lo que hace. Toma liquidez. ¿Sí? Aquí obviamente ya tenemos el concepto de transferencia. Transfiere aquí porque no rompe el alto, no lo rompe con cuerpo, sino con mecha. Se transfiere, aquí vuelve y rompe con mecha. Hay un estilo de doji, pero es una vela que está tomando liquidez porque ya no tiene el cuerpo, ¿sí? Y ahí puedes haber entrado o incluso, miren, en el momento que el precio te hace el retroceso, entrar, stop loss por encima y el mismo take profit, ¿sí? Pero entonces, miren la importancia, miren cómo el precio subió, recogió, porque obviamente estamos en una hora, en temporalidad más baja, tuvo que haber refinado y hay order block ahí en esa zona. Y fíjense cómo después el precio terminó creando el nuevo bajo. Entonces, miren cómo tú puedes liberarte de un stop loss identificando cómo llega el precio de la zona, que con tanta fuerza, con tanto volumen llega el precio de la zona. Bien, y eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces espero que les haya gustado esta primera clase de esta serie de videos. No se pierdan porque es que van a venir clases muy, pero muy brutales. Así que nos vemos en una siguiente clase y que tengan un excelente trading.